Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como veis, prometido es deuda y os vuelvo a traer un pack opening que he conseguido con los 14 sobres de los SBCs, de los 3 híbridos, para quien no lo sepa. Las plantillas no he cambiado básicamente nada de los SBCs, son las mismas que tuvieses en el vídeo anterior. Lo pondré en la descripción por si alguien no ha visto ese vídeo. Os puede servir. Siguen los jugadores incluso más baratos. Esta vez me ha llegado con 100.000 monedas, no, 95.000 monedas creo que eran, y la otra vez me costó 115.000 monedas. 20.000 monedas de ahorro. Vamos a ver si 7.000 las compensamos. Ya hemos compensado 12.000 monedas con el híbrido de Liga y País. Vamos a ver si sale hoy algo tocho. Vamos a ver el equipo de la semana. Han salido cosas interesantes. Lo estoy grabando el miércoles. Ha salido Yago Aspas, que seguramente quiero para mi equipo. Esto sabéis que es una cuenta secundaria. Es aquí estas joyitas, mira. Icar de 150.000. Este Gabriel Jesús que está chetadísimo, medio millón. Sterling, Thiago, De Gea. Cosas más interesantes. No me alargo más, que no quiero que el vídeo se haga pesado, y vamos directamente con el pack opening. Si esta vez no me equivoco y no abro el sobre de 50.000 antes. Vamos a ver. Son sobres de 25.000. Vale, vamos a empezar con estos. Con este sobre Oro Premium, el más barato, empezamos. A ver si empezamos bien. No hay paneles en el primero. Bueno, vale. Kilitos, a ver si viene algo tocho. Central, francés, nada. El primero no ha sido gran cosa. El otro día tuvimos bastante suerte. Vale, bien. Todo esto luego lo venderé, ¿eh? Eso tenerlo seguro. Bien. Vamos ahora con sobre oro jumbo. Venga, va. Vamos, que ya empiezan los sobres tochillos. Tampoco hay paneles, bueno. Si en estos tres sobres no hay paneles, en los tres primeros tampoco pasaría nada. Ya Moutinho, no está mal. O sea, no está mal para no ser brillante, pero bueno. Podría estar bastante mejor. Veamos todo el club. Sobre oro jumbo premium. Venga, va. Tampoco hay paneles. No ha empezado muy bien este pack opening, la verdad. Inglés, MD. Oxlade Chamberlain. ¿Cuándo vale Oxlade? Podría haberme tocado la semana pasada, que era un must to watch, pero bueno. Nada. Básicamente descarte. A ver. No han empezado bien estos tres sobres. Vamos ahora con los sobres de jugadores oro premium. Vamos a ver. Tampoco hay paneles. Uf, no pinta bien, Creo que luego me cae en la boca. Germentia. Uf, no pinta nada bien de momento. Pero confiamos, venga, va. No hay que perder la esperanza. Luego todo esto lo vendo a ver si... Y a ver si logro compensar las monedas. Venga. Tampoco hay paneles. 5 primeros sobres y no hay paneles. El Español, del Madrid, Kiko Casilla. ¿Qué queréis que os diga? No me están gustando estos sobres. Quedan 9, A partir de este, el resto de sobres ya son bastante tochos. Pero venga, este también es buen sobre, así que... Venga, por favor. Paneles, al fin. Pensaba que no iban a salir, tío. ¿Dónde es? Español. Delantero centro. Bilbao Aduriz. A ver cuánto vale Aduriz. Creo que es bastante barato, la verdad. A ver. Bueno, más de 2.000 monedas. Y todo esto. Vale. Ahora empezamos con los sobres potentes de verdad. Espero que no decaiga el ánimo. Pero venga. Mega sobre. Empezamos ya, tochillo. Venga. Tampoco son paneles, tío. No me puedo creer que de todos estos sobres solo llevo un panel, tío, y fuera Duriz, tío. A ver, esto me viene bien para saber si me sale toda la mierda, si compenso los sobres, pero... Tío. Alex Vidal. A ver cuánto vale, voy a ponerlo en el mercado transfer. Va. Lo pongo así y ya está. A ver si alguien quiere comprarlo. 7 sobres. Venga, va, por favor.
No me lo creo, tío. No me lo fucking creo. Tampoco paneles, ¿eh? Lo siento. O sea, si sale todo mierda, no creo que veáis el vídeo, la verdad. Tío, pero qué basura de sobres son estos. Otro mega sobre. Chico, es que de verdad. Paneles, venga. If. ¿De dónde? De lo centro. Ah. Bueno. Caminante, caminante. Ojo, ojo, con la camiseta del Oviedo. Que por cierto, el otro día no saqué a Coutinho que era caminante. Me lo salté, no sé por qué. Este puede valer pasta, ¿eh? Y tanto que si vale 140.000 monedas. ¡Vámonos! 140.000 monedas. Pues mira, ya que no estabais viendo nada tochillo, voy a ver cuánto cuesta exactamente, porque este jugador seguramente baje de precio. Así que así, eso era de que estaba comprando la equipación del Oviedo. Ya, primer caminante en un vídeo especial. Vamos a ponerlo. Bueno, es que si baja el precio es eso. A lo mejor baja 100.000 monedas. Hoy como es miércoles, aprovechamos. A ver si seguimos con la ola de esto. 152.000, vale. Vamos a ir bajando. Y luego suelo poner por el mínimo, 146.000, vale. Voy a poner por 145.000, que tampoco hay que ser rata. Con este jugador solo he compensado el sobre. Así que seguramente veáis vais a ver este vídeo. 145.000 monedas, vale, perfecto. Pero queremos más cosas, queremos más cosas. El público lo pide. Venga, sobre único, venga. Quedan 5 sobres y los 5 sobres son muy tochos. Ni paneles, tío. Ni paneles en sobre 45.000, macho. Menos mal que me han dado al Zaha, creo que se dice, pero... Flipo, tío. Sánchez. Hay otro que estaba Wants to Watch, macho. 2.000 monedas. Ah, 2 Wants to Watch la semana siguiente. ¿Cómo van a tocar la misma semana? Ya se me ha vendido el jugador, vale, vale. Con eso hemos compensado. De momento se he ganado 50.000 monedas, pero bueno. Uff. Venga. Los 4 últimos sobres. Venga, paneles. ¿No es If? ¿Senegal? ¿Mané? Mané. ¿Cuánto cuesta Mané? Este no era caminante. ¿Cuánto cuesta? Uy, Mané y Renato Sánchez. ¿Cuánto cuesta Mané? Ay, pues también lo voy a poner a vender ahora. Perfecto, chavales. Ahora sí que estamos ganando monedas. No nos ha salido ningún jugador así tocho, pero bueno. Ojo. Bueno, venga, luego lo pongo, que tampoco quiero que veáis. Supongo que 90.000 monedas seguro saco por él. Venga, 3 últimos sobres, venga, va. Soy el jugador top de oro. En esos 3 tienen que ser panelantes. ¿Es panel? ¿Es panel? Venga. Alemán. Defensa central del Bayern. Dios. Creo que todo el mundo estaba pensando en que sería Boateng o Hummels, tío. Nada, no vale nada. Uf, joder, qué desilusión, tío. A ver, que el FIFA va como quiere. Ahora pondría a vender a Mané, pero bueno. La verdad hemos ganado moneda ya. Yo creo que puede que incluso más que la otra vez, ¿eh? Venga, sobre 45.000 y luego sobre 50.000. Venga, por favor, por favor. No. Ni paneles, tío. Es que me revienta, tío. Hemos ganado monedas ya. Bastantes, además. Luego, vendiendo todos estos jugadores se consiguen unas 100.000 monedas, sin exagerar. Pero, no sé, tío. Me gustaría despedirme con algo a lo grande. Yo creo que hemos ganado 350.000 sin contar este sobre. Vamos a contar este sobre. Va a ser paneles. Es paneles, que la semana pasada ni lo fue. If. Inglés. MC. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y Morata. Y Morata, vale. Morata vale pasta. Este pringao no vale nada, tío. ¿Cuánto vales tu hijo? ¿Cuánto? Esto es para pasarse moneda, ¿no? Vale, 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 vale. Morata, vale. Pues bueno,
No me voy a quejar porque he ganado bastantes monedas, la verdad. Con 2 jugadores y Morata. Habrá por ahí algo más que valga pasta. Ya hemos visto que se me ha vendido Zaha. Aquí tenéis a Mané, a Morata y el resto lo venderé todo. Os diré luego en otro vídeo cuánto he sacado. No ha habido ficha de Food Draft. No ha habido... Es que no me voy con la misma sensación que el otro día. No hubo... Ha habido muchos que no eran paneles. Así que a lo mejor para el fin de semana hago otro. No prometo nada. Pero bueno, esto ha sido todo de momento. Espero que os haya gustado. Ya, adiós.